La risa resonó a través del pasillo de cristal de la oficina corporativa, como si fuera la cosa más divertida que Robert Whitmore había oído en su vida. Apoyó sus manos sobre la mesa de conferencias, mientras su rostro se ponía rojo de risa, señalando al joven sentado frente a él con una mezcla de desdén y diversión cruel. «¿En serio, chico? ¿De verdad crees que puedes trabajar aquí?» Robert se secó una lágrima imaginaria del rabillo del ojo y se volvió hacia los demás ejecutivos presentes. «Míralo, apenas habla inglés correctamente y quiere un trabajo en nuestra empresa de tecnología». Karim al-Rashid tenía 24 años y estaba sentado en la silla de entrevistas en TechVision Inc., una de las empresas de software más grandes de Estados Unidos. Su impecable currículum estaba sobre la mesa, una licenciatura en Ciencias de la Computación del MIT, con los más altos honores, 3 publicaciones en prestigiosas revistas académicas y dominio de 5 idiomas. Pero nada de eso parecía importar en ese momento. «Mi inglés es perfectamente adecuado, señor», respondió Karim con calma, manteniendo el contacto visual. Su voz era firme, sin ningún rastro de nerviosismo, como si ya hubiera esperado exactamente ese tipo de recepción. «¿Adecuado?» Robert se inclinó sobre la mesa invadiendo deliberadamente el espacio personal de Karim. «Mira, voy a ser honesto contigo. Acabo de regresar de una conferencia en Dubái y esa gente, tú, eres todos iguales. Dicen muchas cosas que nadie entiende. Usan esa ropa rara y luego quieren que creamos que están calificados». Jennifer Hayes, la gerente de recursos humanos sentada junto a Robert, se aclaró la garganta incómoda pero no dijo nada. Sus ojos se desviaron hacia su computadora portátil, pretendiendo revisar el currículum de Karim por 10ª vez. «¿Sabes lo que pienso?», Robert continuó, claramente disfrutando de su propio espectáculo. «Creo que memorizaste todo esto. MIT, por favor. Probablemente ingresaste a través de una cuota o algún programa de diversidad como ese. Aquí contratamos según el mérito, no según el origen». El silencio que siguió fue pesado. Otros 2 ejecutivos presentes intercambiaron miradas rápidas, pero ninguno habló. Era Robert Whitmore, vicepresidente senior, hijo del fundador de la empresa, prácticamente intocable. ¿Quién se atrevería a contradecirlo? «Si quieres demostrar algo», Robert se reclinó en su silla con una sonrisa traviesa. «¿Qué tal si nos hablas en árabe? Vamos, demuestra que eres auténtico. De hecho, si logras impresionarme hablando ese complicado idioma, quién sabe, tal vez te adopte. Me vendría bien alguien para hacer los trabajos que nadie aquí quiere hacer». La habitación se volvió aún más silenciosa. Incluso Jennifer dejó de escribir. Karim no apartó la mirada. Por un momento, algo brilló en sus ojos. Ni ira ni humillación. Fue algo diferente. Una especie de calma profunda que solo existe en personas que se han enfrentado tantas veces a situaciones similares que han desarrollado una armadura invisible. «En realidad, señor Whitmore», respondió finalmente Karim, su voz aún manteniendo esa inquietante serenidad, «prefiero mantener esta conversación en inglés. Después de todo, estamos en una entrevista profesional». Robert soltó otra carcajada. «¿Profesional? Chico, aquí no tienes ninguna posibilidad. ¿Sabes cuántos currículums como el tuyo veo a la semana? Todos del MIT, todos con fluidez en 5 idiomas, todos tratando de venderse como el próximo genio de la tecnología». Puso comillas con los dedos cuando decía genio. Lo que Robert Whitmore no sabía, y nunca podría haber imaginado en ese momento, era que Karim había pasado los últimos 3 meses investigando a fondo esa empresa. No solo su estructura corporativa o sus productos, sino algo mucho más profundo, algo que estuvo a punto de cambiar por completo el curso de aquella humillante conversación. Karim al-Rashid no era simplemente otro candidato brillante que enfrentaba prejuicios en una entrevista de trabajo. Era un joven que había crecido en Detroit, hijo de inmigrantes sirios que trabajaban 16 horas al día en una pequeña panadería para pagar sus estudios. Su madre, Laila, solía despertarse a las 4 de la mañana para preparar esfías que vendían por unos pocos dólares, mientras su padre, Omar, operaba el viejo horno que nunca funcionó correctamente. Karim recordaba claramente todas las veces que sus compañeros de escuela lo llamaron terrorista, después del 11 de septiembre, de las veces que registraron a su familia en el aeropuerto mediante selección aleatoria, 5 veces seguidas, de las puertas que se le cerraron en la cara a su padre cuando intentaba conseguir préstamos para ampliar el negocio. Pero también recordó algo más importante, la determinación silenciosa de su madre, cuando dijo: «Karim, Habibi, les demostrarás que están equivocados, no con ira, sino con excelencia». Y eso es exactamente lo que hizo. Estudió mientras trabajaba en la panadería,
Obtuvo una beca completa en el MIT, artículos publicados que revolucionaron los algoritmos de cifrado. Pero incluso con todo esto, aquí estaba, siendo tratado como una broma por un ejecutivo privilegiado que probablemente nunca había trabajado realmente para nada en su vida. Entonces, chico, Robert tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Alguna última cosa de qué hablar antes de terminar esta entrevista? ¿Algún discurso motivador sobre dar oportunidades o no juzgar por las apariencias? Karim respiró hondo. Sus dedos tocaron ligeramente el anillo que llevaba en el dedo meñique, herencia de su abuelo, que sobrevivió a la guerra en Siria. Ese anillo siempre le recordó que la resiliencia no era solo sobrevivir, sino prosperar a pesar de todo. En realidad, señor Whitmore, dijo Karim con calma, tengo una pregunta. TechVision ha estado experimentando una violación de datos crítica durante los últimos 6 meses, ¿correcto? Específicamente, 47 gigabytes de información confidencial de clientes se vieron comprometidos en 3 incidentes separados. La sonrisa de Robert desapareció instantáneamente. Jennifer Hayes se quedó paralizada y sus dedos se detuvieron mientras escribía una frase. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas alarmadas. ¿Cómo sabes eso? Robert se inclinó hacia adelante. Su tono ahora era completamente diferente. Ya no era burlón, sino amenazador. Esta información es absolutamente confidencial. ¿Quién te lo dijo? Nadie me lo dijo, respondió Karim manteniendo esa calma desconcertante. Lo he deducido. Sus acciones han caído un 12% en las últimas semanas. Su equipo de ciberseguridad ha facturado un 40% en el último trimestre, y he visto 3 publicaciones en foros especializados de antiguos empleados quejándose de un descuido sistemático de los protocolos de seguridad. Robert se sonrojó, pero ya no de risa, sino de ira. No tienes idea de lo que estás hablando. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. Pero Karim no se movió. También sé quién es el responsable de la filtración. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. ¿Cómo te atreves a...? Comenzó Robert, pero Karim lo interrumpió por primera vez. Señor Whitmore, ¿de verdad cree que solo vine aquí para una entrevista de trabajo normal? Y en ese momento, mientras todos los ejecutivos presentes estaban paralizados tratando de entender qué estaba pasando, Karim al-Rashid se permitió la más mínima de las sonrisas. Una sonrisa que llevaba años de humillación acumulada, a puerta cerrada y chistes racistas, pero también conlleva algo mucho más poderoso, la certeza absoluta de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, porque mientras Robert Whitmore pasó los últimos 3 meses riéndose de los currículums de diferentes candidatos y bromeando sobre adoptar profesionales calificados, Karim había hecho algo completamente diferente. Había descubierto un secreto sobre TechVision Inc., tan devastador que, cuando finalmente fuera revelado, no solo aseguraría su puesto en la empresa, sino que destruiría por completo la carrera del hombre que ahora lo miraba con una mezcla de confusión y miedo creciente. A veces la mejor venganza no comienza con la confrontación, comienza con paciencia, y Karim al-Rashid había sido paciente durante mucho tiempo. Si esta historia de prejuicios, coraje y agitación te tocó algo, no olvides suscribirte al canal, porque lo que está a punto de suceder en esa sala de juntas va mucho más allá de una simple entrevista de trabajo. Es una lección sobre cómo convertir la humillación en poder absoluto. La expresión de Robert Whitmore cambió tan rápidamente que resultó casi cómica. La sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por algo entre confusión y genuina alarma. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo deliberadamente el espacio de Karim. Escucha, chico. Su voz ahora era baja y amenazadora. No sé a qué juego estás intentando jugar, pero te sugiero que te levantes y salgas de aquí antes de que haga que te arrepientas de haber venido. Jennifer Hayes finalmente encontró el coraje para intervenir con la voz ligeramente temblorosa. Señor Whitmore, tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Si hay un problema de seguridad... Cállate, Jennifer, interrumpió Robert sin siquiera mirarla. Sus ojos permanecían fijos en Karim como un depredador que acababa de darse cuenta de que su presa tal vez no estuviera tan indefensa como parecía. No tienes ninguna autoridad aquí. Esto es entre este candidato y yo. Karim permaneció absolutamente impasible. Puedo irme ahora, señor Whitmore, pero antes de hacerlo, es posible que desee saber que la filtración de datos no fue obra de piratas informáticos externos, fue interna. Alguien dentro de esta empresa
con acceso privilegiado a los servidores principales, ha estado vendiendo información confidencial de clientes a Chronotech Industries, su mayor competidor, durante exactamente 7 meses. El silencio que siguió fue tan pesado que Jennifer literalmente contuvo la respiración. Uno de los otros ejecutivos, Marcus Chen, se atragantó con el café que estaba bebiendo. «Esto es ridículo», logró decir finalmente Robert, pero la voz había perdido por completo su arrogante confianza de hace unos minutos. «Estás inventando acusaciones absurdas para parecer importante. Seguridad. El nombre de usuario es RW Admin 2019, continuó Karim con calma, como si Robert no hubiera hablado. Las transferencias se realizan a través de una cuenta en las Islas Caimán, registrada a nombre de una empresa fantasma llamada Whitmore Consulting LLC, curiosamente el mismo nombre que utiliza para declarar sus ingresos extra en el impuesto sobre la renta. Robert se puso completamente blanco. Ya no estaba rojo de rabia, era de un blanco fantasmal. Sus manos, que segundos antes tamborileaban con confianza sobre la mesa, ahora temblaban visiblemente. ¿Cómo? ¿Quién te dio acceso? No pudo completar ninguna de las oraciones. Nadie me dio acceso, respondió Karim. Simplemente presté atención. Cuando su empresa publicó ese glorioso artículo hace 3 meses sobre invertir en ciberseguridad, noté que el presupuesto aprobado era de $2,3 millones, pero las facturas públicas del proveedor de seguridad contratado totalizaron solo $800,000. ¿A dónde se fueron esos $1,5 millones, señor Whitmore? Marcus Chen se levantó abruptamente. Robert, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Puedes explicar esto? Siéntense todos, prácticamente gritó Robert, pero su voz ahora transmitía desesperación más que autoridad. Este chico está mintiendo. No tiene pruebas de... De hecho, interrumpió Karim suavemente, sacando una memoria USB del bolsillo de su chaqueta. Tengo pruebas suficientes no solo para destruir tu carrera, sino también para garantizar que pases los próximos 15 a 20 años en una prisión federal, fraude corporativo, filtración de datos confidenciales, lavado de dinero internacional. La lista es impresionante. Jennifer se había alejado de la mesa, cubriéndose la boca con las manos en absoluta sorpresa. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas de incredulidad, intentando procesar lo que estaban presenciando. Lo que ninguno de ellos sabía, y Karim nunca lo revelaría en ese momento, era que había comenzado a investigar TechVision 3 meses antes, no por casualidad, sino porque su madre trabajaba como limpiadora nocturna en ese mismo edificio. Laila Al-Rashid limpiaba las oficinas todas las noches, de 22 a 6 de la mañana, invisible para ejecutivos como Robert Whitmore, que ocasionalmente trabajaban hasta tarde. Y fue exactamente esta invisibilidad la que lo salvó todo, porque Laila había notado algo extraño. Robert Whitmore a menudo estaba solo en la oficina después de que todos se iban, pero siempre cerraba la puerta con llave, algo que ningún otro ejecutivo hacía. Una noche, hace 2 meses, lo vio a través de la puerta de cristal, transfiriendo archivos manualmente a una unidad flash externa. Comportamiento extraño para un vicepresidente que tenía equipos de TI completos a su disposición. Ella le mencionó esto casualmente a Karim durante la cena, sin imaginar que esa inocente observación se convertiría en algo mucho más grande. Karim comenzó a investigar discretamente, utilizando sus habilidades en ciberseguridad para rastrear conexiones sospechosas. Lo que descubrió fue mucho peor que un simple robo de datos. Era una operación sistemática de espionaje corporativo que se había estado desarrollando durante casi un año. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Robert finalmente encontró su voz nuevamente, tratando de recuperar algo de control de la situación. Mi padre encontró esta empresa. Mi apellido está en la puerta. ¿Crees que alguien creerá en tú en lugar de mí? Y ahí estaba. El prejuicio que Robert había ocultado detrás de normas profesionales y cualificaciones apropiadas, finalmente se reveló plenamente. Un inmigrante de primera generación, hijo de refugiados sirios, contra un hombre blanco de familia multimillonaria. En la mente de Robert, ni siquiera había competencia. Mi apellido es Al-Rashid, dijo Karim con calma, y significa el guía correcto en árabe. Mi abuelo eligió ese nombre cuando vino a los Estados Unidos porque creía que no importaba cuántas puertas se cerraran debido a nuestros orígenes. Eventualmente la verdad sería la única guía que importaría. Colocó la unidad flash sobre la mesa. Hoy, señor Whitmore, la verdad es mi guía, y la suya. Robert miró la memoria USB,
como si fuera una bomba a punto de explotar. Sus ojos se movieron frenéticamente entre Karim, los otros ejecutivos, y la pequeña unidad de almacenamiento que contenía su completa destrucción. ¿Qué deseas? Robert finalmente susurró. Toda pretensión de superioridad se evaporó. ¿Dinero? ¿Quieres dinero? Puedo. No quiero tu dinero, interrumpió Karim. Quiero mi entrevista de trabajo. Una entrevista real, justa y basada en el mérito. No ese circo humillante que estabas montando hace 5 minutos. Jennifer Hayes, que había permanecido congelada durante todo el intercambio, de repente volvió a la vida. Yo puedo realizar una nueva entrevista. Ahora mismo, profesionalmente, pelos canales adecuados. No. La voz de Marcus Chen cortó el aire. Había estado callado durante todo el enfrentamiento, pero ahora se puso de pie con una expresión sombría. Jennifer, llama a seguridad, y no para escoltar al señor Al-Rashid, sino para escoltar a Robert, inmediatamente. No puedes hacer eso. Robert se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estrépito. Mi padre. Tu padre, interrumpió Marcus con frialdad, me puso en esta junta directiva específicamente para garantizar que la empresa que construyó no fuera destruida por incompetencia o comportamiento criminal. Felicitaciones, Robert. Lograste ambas cosas. La puerta de la sala de reuniones se abrió, y entraron 2 guardias de seguridad, claramente confundidos sobre lo que estaba pasando. Jennifer murmuró instrucciones rápidas, señalando a Robert con manos aún temblorosas. Ustedes se van a arrepentir, escupió Robert mientras lo escoltaban afuera. Todos ustedes, especialmente usted, señaló a Karim con puro odio en sus ojos. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que puedes entrar aquí, hacer acusaciones absurdas y convertirte en un héroe? Te destruiré, te demandaré por difamación, Señor Whitmore, lo interrumpió Karim en voz baja. Realmente debería dejar de hablar. Cada palabra adicional no hace más que añadir más pruebas en su contra. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de Robert y los guardias de seguridad, el silencio que llenó la habitación fue completamente diferente al de minutos atrás. Ya no era el silencio del prejuicio y la incomodidad, era el silencio de la conmoción absoluta. Marcus Chen se volvió hacia Karim y lo estudió con nueva intensidad. Señor Al-Rashid, antes de continuar con cualquier cosa, debo preguntar, ¿cómo obtuvo usted exactamente esta información? Era la pregunta que Karim sabía que vendría, y también era el momento en el que necesitaba decidir exactamente cuánto revelar, porque toda la verdad, que su madre trabajaba como limpiadora en ese edificio, que había utilizado su acceso al MIT para rastrear transacciones financieras cuestionables, que había pasado 3 meses construyendo un caso que no solo podía destruir a Robert, sino también exponer fallas de seguridad sistémicas en toda la empresa, era mucho más compleja de lo que esta sala de juntas estaba dispuesta a escuchar. Investigación pública y deducción lógica, respondió Karim con cautela. Todo lo que mencioné se puede verificar a través de registros corporativos públicos, patrones de tráfico de red publicados en informes trimestrales y análisis de datos disponibles en foros especializados. No pirateé nada, simplemente conecté puntos que nadie se molestó en notar. Era técnicamente cierto, pero no era toda la verdad, y mientras Karim mantenía contacto visual constante con Marcus Chen, se dio cuenta de que el ejecutivo sabía que había más en la historia. La pregunta era si a Marcus le importaría lo suficiente como para investigar más a fondo, o si se sentiría aliviado de tener una solución a un problema que claramente había estado causando dolores de cabeza durante meses. Jennifer se acercó cautelosamente, su postura completamente diferente a cuando había comenzado la entrevista. Señor Al-Rashid, debo disculparme profundamente por el trato que recibió hoy. Esto fue imperdonable. Completamente en contra de todo lo que se supone que debe representar esta empresa. Deberíamos actuar, repitió Karim en voz baja. ¿Pero representa? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación silenciosa, porque todos en esa sala sabían la respuesta. Robert Whitmore no era una anomalía, era un síntoma de algo mucho más grande, mucho más profundo. Una cultura corporativa que permitía, e incluso fomentaba, exactamente el tipo de prejuicio y arrogancia que Karim había enfrentado en los últimos 30 minutos. Pero lo que ninguno de ellos podría haber imaginado, lo que estaba a punto de revelarse en los próximos días, era que Karim Al-Rashid no había entrado en esa habitación simplemente buscando trabajo. Había llegado con un plan mucho más grande y ambicioso, un plan que no solo aseguraría su puesto en TechVision, sino que transformaría por completo la forma en que esa empresa, y posiblemente toda la industria tecnológica, trataba al talento de diferentes orígenes.
porque mientras escoltaban a Robert Whitmore fuera del edificio, convencido de que su vida había terminado, no tenía idea de que este era solo el primer acto de una actuación mucho más larga. Y Karim al-Rashid, el joven inmigrante al que había tratado de humillar y descartar, apenas comenzaba a mostrar exactamente de lo que era capaz cuando subestimaron no solo su inteligencia, sino también su humanidad. A veces, la venganza más satisfactoria no es simplemente demostrarles que se equivocan contigo, les está haciendo darse cuenta de que nunca tuvieron una oportunidad desde el principio. Also, Kama Kamaru. En los 3 días posteriores a esa explosiva reunión, TechVision Inc. entró en plena crisis. Robert Whitmore ha sido puesto en licencia administrativa a acción inmediata mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Marcus Chen tomó el control temporal de las operaciones y la junta directiva convocó reuniones de emergencia que duraron hasta bien entrada la noche. Sorprendentemente, Karim al-Rashid no fue contratado de inmediato. En cambio, le pidieron que permaneciera como consultor externo de ciberseguridad mientras la empresa se ocupaba de la crisis que él mismo había revelado. El salario ofrecido era 3 veces el puesto original que había solicitado. Necesitamos que nos ayude a rastrear el alcance total de la fuga, explicó Marcus durante una reunión privada al día siguiente. Estaban solos en una sala de conferencias más pequeña, muy diferente a aquella donde todo había comenzado. Usted comprende claramente nuestros sistemas de seguridad mejor que nuestro propio equipo de TI. ¿Cómo es posible? Karim eligió sus palabras con cuidado. Estudié la arquitectura de seguridad de TechVision como parte de mi tesis del MIT sobre vulnerabilidades en infraestructura corporativa. Su empresa fue uno de los casos de estudio, disponible públicamente, por supuesto. Era parcialmente cierto. Lo que no mencionó fue que su tesis había comenzado mucho antes de que fuera aprobada oficialmente. Comenzó en las noches en que su madre llegaba a casa agotada de limpiar esas oficinas, mencionando casualmente detalles que para ella eran insignificantes, pero que para alguien con la formación de Karim eran piezas valiosas de un rompecabezas mucho más grande. Marcus estudió a Karim durante un largo momento. Hay algo más en esto, ¿no? Esto no fue solo una investigación académica. Cada uno tiene sus motivaciones, respondió Karim con calma. Digamos que tengo un interés personal en garantizar que empresas como la suya traten al talento con el respeto que se merece, independientemente de su origen. Mientras tanto, Robert Whitmore no se quedó callado. Desde su mansión de Beverly Hills, sí, vivía en una propiedad de $12 millones mientras criticaba a otros por no tener mérito, comenzó a movilizar recursos. Contrató no uno, sino 3 bufetes de abogados diferentes, contactos políticos activados. Se filtraron a la prensa historias manipuladas sobre un candidato no calificado que hacía acusaciones infundadas para conseguir un trabajo. La campaña de desprestigio fue brutal y coordinada. Comenzaron a aparecer artículos en blogs de tecnología que cuestionaban las credenciales de Karim. Publicaciones anónimas en foros especializados sugirieron que había pirateado ilegalmente los sistemas TechVision. Incluso su educación en el MIT fue cuestionada públicamente por fuentes anónimas que insinuaron favoritismo en los procesos de admisión. Están tratando de destruirte, dijo Jennifer Hayes, quien sorprendentemente se había convertido en una aliada inesperada. Una tarde encontró a Karim en el estacionamiento de la empresa, sosteniendo su tableta con expresión preocupada. Solo hoy he visto al menos 8 artículos negativos publicados, todos con un lenguaje cuidadosamente calculado para no ser técnicamente difamatorio, pero sí devastador para su reputación. Karim miró brevemente los títulos que mostraba. El candidato controvertido que dividió a TechVision. Cargos graves o juego sucio por un trabajo. Los expertos cuestionan los métodos externos de los consultores. No me preocupo por eso, dijo simplemente, devolviéndole la tableta. ¿Cómo no puedes preocuparte? Jennifer parecía genuinamente confundida. Robert tiene recursos ilimitados. Está utilizando todo lo que está a su alcance para hacerte parecer un criminal. Su nombre está siendo arrastrado por el barro en toda la industria tecnológica. Porque, Karim sonrió levemente, está haciendo exactamente lo que esperaba que hiciera. Cada artículo difamatorio, cada acusación falsa, cada intento desesperado de desacreditarme, solo está cavando un agujero más profundo para sí mismo. Jennifer parpadeó, procesando esas palabras. ¿Planeaste esto? ¿Sabías que él reaccionaría así? Los hombres como Robert Whitmore son predecibles, explicó Karim con calma.
Se les educa para creer que el mundo les pertenece, que los problemas se pueden resolver con dinero y conexiones. Cuando alguien que consideran inferior los desafía, su primera reacción es siempre intentar aplastar a esa persona usando todos los recursos disponibles. No pueden imaginar que esto pueda ser parte del plan. ¿Parte del plan? Jennifer repitió lentamente. Karim, ¿qué estás haciendo exactamente? Fue entonces cuando Karim tomó una decisión. Necesitaba aliados dentro de la empresa, personas que entendieran no solo el problema técnico de la seguridad, sino también el problema cultural mucho más amplio que había permitido a alguien como Robert Whitmore prosperar durante tanto tiempo. Jennifer, ¿cuántos años llevas trabajando aquí? 12 años, respondió ella. Empecé como asistente de recursos humanos justo después de la universidad, y en 12 años, ¿a cuántas personas como yo has visto contratar para puestos de liderazgo? El silencio que siguió fue revelador. Jennifer abrió la boca para responder, la cerró y volvió a intentarlo. Nosotros, la empresa tiene políticas de diversidad. La política no es práctica, interrumpió amablemente Karim. ¿Cuántas personas de color hay en la junta ejecutiva? ¿Cuántos inmigrantes de primera generación ocupan puestos de vicepresidente? ¿Cuántas veces has presenciado un comportamiento como el de Robert y no has dicho nada porque sabías que sería inútil? Jennifer apartó la mirada, pero Karim pudo ver que sus palabras habían dado en el blanco. Las lágrimas se formaron en las esquinas de sus ojos. Yo debería haber dicho algo en esa habitación, admitió finalmente, con la voz quebrada. Cuando hizo esos comentarios sobre que hablabas árabe, sobre adoptarte, supe que estaba mal, pero tenía miedo. Tenía miedo de perder mi trabajo, mi reputación, y ahora me doy cuenta de que mi silencio era complicidad. Tu silencio fue supervivencia, corrigió Karim, y es exactamente por eso que necesito tu ayuda ahora, porque entiendes desde dentro cómo funciona este sistema, cómo personas como Robert pueden hacer lo que hacen sin consecuencias. ¿Qué necesitas? Karim miró alrededor del aparcamiento, comprobando si realmente estaban solos. Necesito acceso completo a los archivos de recursos humanos de los últimos 10 años, procesos de contratación, despidos, quejas formales, todo. Jennifer palideció. Eso es, podrían despedirme, demandarme, es información confidencial. Podrías. Estuvo de acuerdo Karim. Pero también podría ser la persona que ayudó a exponer un patrón sistemático de discriminación que ha estado ocurriendo durante años. La elección es suya. Jennifer permaneció en silencio durante un largo momento, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la tableta. Finalmente respiró hondo. ¿Cuándo lo necesitas? Mañana sería ideal. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad se estaba orquestando algo mucho más siniestro. Robert Whitmore no se limitaba a contratar abogados y publicar historias en la prensa. Había contratado una empresa de investigación privada para descubrir la podredumbre del pasado de Karim. Quiero saberlo todo, instruyó Robert al investigador, un hombre llamado Victor Reeves que se especializaba en encontrar información comprometedora. ¿Dónde creció? ¿Quiénes son sus padres? ¿Si tiene antecedentes penales? Cualquier cosa que podamos usar. Y si no puedes encontrar nada, crea algo que parezca convincente. Víctor vaciló. Señor Whitmore, fabricar pruebas es... No dije que fabricaras nada, interrumpió Robert con voz gélida. Dije que seas creativo al interpretar lo que encuentres. Todo el mundo tiene esqueletos en su armario. Encuentra los suyos o construye un armario donde podamos ponerlos. Lo que Robert no sabía era que Victor Reeves tenía sus propias lealtades, y una de ellas era la verdad, especialmente cuando la paga parecía demasiado buena y el cliente claramente demasiado desesperado. Víctor había aceptado hacerse cargo del caso, pero también había iniciado su propia investigación paralela sobre quién era realmente Robert Whitmore y qué intentaba ocultar. De vuelta en TechVision, Karim tenía otro encuentro, esta vez con alguien completamente inesperado. En la pequeña cafetería del edificio, lejos de las oficinas corporativas, se reunió con David Whitmore, el fundador de la empresa y padre de Robert. El hombre de 71 años se sentó frente a Karim con una simple taza de café, sin la pretensión que su hijo mostraba constantemente. Había cansancio en sus ojos, pero también algo parecido a determinación. Señor Al-Rashid, comenzó David con voz ronca pero firme, necesito disculparme. Por mi hijo, por la cultura que permití que se desarrollara en mi empresa, por todo. Karim se sorprendió. Señor Whitmore, no esperaba a... Déjame terminar. David levantó la mano. Construí esta empresa con mis propias manos hace 40 años. Empecé en un garaje como todos los clichés tecnológicos, y en algún momento del camino, a medida que la empresa creció y le entregué más responsabilidades a mi hijo,
Perdí de vista lo que realmente importaba, la meritocracia, la integridad, tratar a las personas con dignidad. Hizo una pausa y tomó un sorbo de café. Robert creció con privilegios que yo nunca tuve, y no logré enseñarle humildad. No logré mostrarle que el nombre Whitmore no nos hace mejores que nadie, simplemente nos da más responsabilidad para hacer lo correcto. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Karim con calma. ¿Por qué Marcus me mostró la unidad flash que trajiste?, respondió David. No solo las pruebas contra mi hijo, sino también su análisis exhaustivo de los problemas de seguridad de la empresa. ¿Y sabe lo que me impresionó? No solo identificó los problemas, sino que presentó soluciones. Soluciones que demuestran un nivel de comprensión de nuestra infraestructura que ni siquiera nuestro propio equipo ejecutivo tiene. David se inclinó hacia adelante. Entonces te daré una pregunta directa, señor Al-Rashid. ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque un joven con su nivel de habilidad e inteligencia no pasa meses investigando una empresa, enfrenta la humillación pública en una entrevista y luego acepta quedarse como consultor solo por un salario. Hay algo más grande aquí. Karim mantuvo contacto visual con el hombre mayor. Fue un momento decisivo. Podía seguir yendo a lo seguro, mantener sus cartas cerca de su pecho, o podía arriesgarse y revelar sus verdaderas intenciones a alguien que tenía poder real para cambiar las cosas. Mi madre trabaja como limpiadora en este edificio, dijo finalmente Karim, durante 6 años. Limpia las oficinas que utilizan su hijo y otros ejecutivos. Es invisible para ellos. Simplemente una trabajadora más que se asegura de que sus entornos sean perfectos cuando llegan por la mañana, pero no es invisible para mí. David se quedó muy quieto, absorbiendo esas palabras. No vine aquí solo para exponer a su hijo o conseguir un trabajo, continuó Karim. Vine a cambiar un sistema que permite que se ignore a las personas brillantes porque no tienen el apellido correcto, el color de piel correcto o el círculo social correcto. Vine porque creo que empresas como TechVision pueden ser mejores. Necesitan ser mejores. ¿Y crees que puedes hacer esto solo? No, admitió Karim. Por eso necesito aliados. Personas dentro del sistema que estén cansadas de ver talento desperdiciado y la injusticia normalizada. David guardó silencio durante un largo momento, estudiando al joven que tenía delante. Finalmente, extendió su mano. Entonces tiene su primer aliado, señor Al-Rashid, y le aseguro que no será el último. Mientras se estrechaban la mano, ninguno de los dos podría haber imaginado que en ese mismo momento, a 3 cuadras de distancia, Victor Reeves estaba sentado en su oficina mirando los documentos que había descubierto sobre Robert Whitmore, documentos que revelaban que la filtración de datos era solo la punta de un iceberg mucho, mucho más grande. Un iceberg que incluía fraude fiscal, sobornos a funcionarios gubernamentales y evidencia de que Robert había saboteado intencionalmente a candidatos minoritarios calificados durante años manteniendo registros privados en los que literalmente clasificaba a los candidatos según su adaptación cultural, un eufemismo para la discriminación racial sistematizada. Y Víctor, impresionado por el coraje del joven que Robert intentaba destruir, acababa de tomar una decisión que cambiaría por completo el curso de los próximos acontecimientos. Cogió su teléfono y envió un mensaje a un número que le había costado encontrar. Señor Al-Rashid, tenemos que hablar. Tengo información que usted querrá ver, y es mucho peor, o mejor, dependiendo de su punto de vista, de lo que imagina. Karim leyó el mensaje mientras caminaba de regreso a su auto después de su reunión con David Whitmore. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Las piezas finalmente se estaban colocando en su posición. Robert había cometido el clásico error de los hombres arrogantes. Asumir que la persona a la que intentaban destruir no tenía su propia red, sus propias alianzas, su propio plan cuidadosamente elaborado. Y ahora, con Jennifer prometiendo datos de recursos humanos, David Whitmore ofreciendo apoyo institucional y un investigador privado aparentemente cambiando de bando, Karim tenía mucho más que una simple evidencia de una filtración de datos. Tenía los ingredientes para una revolución completa. Pero antes de que detonaran bombas, antes de que Robert Whitmore comprendiera el verdadero alcance de lo que había desatado al burlarse de un joven inmigrante en esa sala de entrevistas, todavía quedaba una pieza crucial que debía ponerse en marcha, una pieza tan sorprendente, tan perfectamente irónica, que cuando finalmente se revelara, nadie, absolutamente nadie, quedaría indiferente. La reunión extraordinaria del Consejo de Administración fue convocada para el viernes a las 14 horas, hora estratégica, cuando la mayoría de los empleados ya estaban mentalmente en el fin de semana, y la prensa especializada aún no había cerrado sus ediciones semanales.
Robert Whitmore entró en la habitación con su habitual confianza, su traje Armani impecable y el pelo perfectamente peinado. Había pasado la semana bombardeando Internet con artículos difamatorios sobre Karim, contratando a los mejores abogados de 3 estados diferentes y movilizando todos los contactos políticos que su familia había cultivado en 40 años. En su opinión, esta reunión sería solo una formalidad, una oportunidad de cambiar completamente la situación, presentar pruebas fabricadas por el investigador privado y finalmente deshacerse de ese niño problemático que se había atrevido a desafiarlo. Lo que Robert no sabía era que Victor Reeves, el investigador que había contratado para destruir a Karim, estaba sentado afuera de esa habitación con una computadora portátil llena de información explosiva, pero no sobre Karim, sobre el propio Robert. Señores, comenzó Robert una vez que todos estuvieron sentados, su voz proyectaba autoridad ensayada. Gracias por aparecer con tan poca antelación. Sé que esta situación ha sido desafiante, pero ha aportado información crítica que aclarará por completo este malentendido sobre la fuga de datos. Marcus Chen observaba en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. David Whitmore, sentado a la cabecera, parecía haber envejecido 10 años en la última semana. Jennifer Hayes estuvo presente como representante de recursos humanos, con una tableta brillando discretamente frente a ella. Y luego estaba Karim al-Rashid, sentado tranquilamente en un rincón de la sala, invitado como consultor experto. Sus ojos no mostraban ira, ni miedo, ni satisfacción anticipada, justo esa profunda calma que había desconcertado a Robert desde el primer momento. Como todos saben, continuó Robert, abriendo su propia presentación de PowerPoint, el señor al-Rashid hizo acusaciones extremadamente serias contra mí, basadas en, bueno, francamente, la paranoia y la ambición desmesurada de alguien que fue rechazado con razón de nuestro riguroso proceso de selección. ¿Rechazado? Marcus interrumpió suavemente. Interesante elección de palabras, considerando que el rechazo consistió en que usted se burlara de su origen étnico y sugiriera adoptarlo si demostraba ser lo suficientemente auténtico. Roberto se sonrojó. Eso fue sacado de contexto. Una mala broma, tal vez, pero... ¡Una broma! La voz de David Whitmore cortó el aire como una espada. Continúa, Robert. Quiero escucharlo todo. Robert vaciló por primera vez al darse cuenta de que el suelo no era tan firme como había imaginado. Papá, ¿realmente no puedes creer que yo muestre las pruebas que trajo?, ordenó David con frialdad. Aquellos que aclararán completamente este malentendido. Robert hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba un gráfico complejo de transacciones financieras. Como puede ver, las transferencias sospechosas en realidad corresponden a inversiones legítimas que hice a través de mi firma de asesoría personal. Todo completamente legal, debidamente declarado. Whitmore Consulting LLC, habló Karim por primera vez, y su voz tranquila llenó la habitación. Se registró en las Islas Caimán hace exactamente 11 meses. Curiosamente, 3 semanas después de que el equipo de TI detectara la primera filtración de datos, aunque nunca se informó oficialmente a la Junta. Robert se volvió hacia él. No tienes autoridad para hablar aquí. De hecho, interrumpió Marcus, invité específicamente al señor al-Rashid a presentar su análisis completo. Algo que tú, Robert, no has tenido la oportunidad de ver todavía. Karim, por favor. Karim se levantó tranquilamente y conectó su propio portátil al proyector. La primera imagen que apareció fue una cronología detallada. Meses de transferencias de datos, que corresponden exactamente a depósitos en cuentas extraterritoriales. Señores, lo que están viendo es un patrón sistemático de 47 violaciones de datos en 7 meses, comenzó Karim. Su presentación fluyó con la precisión de alguien que había ensayado no por nerviosismo, sino por respeto a la gravedad de la situación. Cada filtración corresponde a una transferencia financiera a Whitmore Consulting LLC, que a su vez transfirió cantidades a cuentas de Chronotech Industries. Eso es mentira, Robert prácticamente gritó, pero su voz ahora transmitía pánico en lugar de indignación. No tienes forma de probar. Karim hizo clic en la siguiente diapositiva. Correos electrónicos, decenas de ellos, todo desde la dirección corporativa de Robert, negociando precios para información específica del cliente de TechVision, fechas, valores, e incluso emojis de celebración cuando se cerraron acuerdos particularmente lucrativos. El silencio que siguió fue tan absoluto que el zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. ¿Cómo estás? Estos correos electrónicos son privados, susurró Robert,
su rostro ahora completamente pálido. Privado, repitió Karim con calma, pero enviado a través de los servidores corporativos de TechVision, servidores que, como consultor de seguridad, tengo plena autorización para auditar, autorización firmada por el propio Marcus Chen hace 3 días. Marcus asintió confirmando. Pero no puedes. Robert estaba claramente en pánico, sus ojos moviéndose frenéticamente entre los presentes. Papá, ¿no dejarás que esto? Continúe, señor Al-Rashid, dijo David. Su voz era tan fría que incluso Jennifer se estremeció. Karim volvió a hacer clic. Ahora la pantalla mostraba registros bancarios detallados. Whitmore Consulting LLC ha facturado $3,7 millones en los últimos 7 meses. Interesante, teniendo en cuenta que esta firma de consultoría no tiene clientes registrados, empleados, oficina física, ni ningún servicio documentado prestado. Es literalmente un caparazón vacío creado únicamente para lavar dinero obtenido a través del espionaje corporativo. Robert se había puesto de pie, con las manos visiblemente temblando. No lo entiendes. La empresa se estanca. Nuestros competidores nos estaban adelantando. Estaba tratando de asegurar nuestra supervivencia financiera. Nuestra supervivencia. David explotó, golpeando su mano contra la mesa con tanta fuerza que todos saltaron. ¿Vendiste la información confidencial de nuestros clientes? Personas que han confiado en esta empresa durante décadas para financiar tu estilo de vida extravagante mientras destruías el legado que construí con mis propias manos. No fue solo eso. La voz de Jennifer Hayes cortó la tensión. Todos se volvieron hacia ella. Con manos temblorosas, hizo girar su tableta, mostrando los documentos que había recopilado durante la semana. El señor Whitmore, el más joven, mantuvo un archivo personal que clasificaba a los candidatos según su adaptación cultural, un eufemismo para la discriminación racial sistematizada. Deslizó la tableta en el centro de la mesa. En los últimos 5 años, 127 candidatos de minorías étnicas altamente cualificados fueron rechazados con vagas justificaciones como no encaja con la cultura de la empresa o no encaja con el perfil. Mientras tanto, se contrataban regularmente candidatos blancos con calificaciones inferiores. De los 127 rechazados, continuó Jennifer, su voz cada vez más firme, 83 tenían calificaciones superiores a los candidatos que fueron elegidos, y todos, absolutamente todos, tuvieron entrevistas realizadas o supervisadas por Robert Whitmore. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Eso es absurdo, intentó Robert, pero su voz ahora era un susurro patético. No se puede probar la discriminación basada en... Fue entonces cuando llamaron a Victor Reeves. El investigador privado que Robert había contratado para destruir a Karim llevaba un maletín grueso y una expresión sombría. El señor Whitmore me contrató hace una semana, comenzó Victor sin preámbulos, para encontrar podredumbre en el pasado del señor Al-Rashid. Me ordenó específicamente que si no encontraba nada, debía ser creativo en la interpretación. Hizo una pausa. Se trata de una solicitud explícita para fabricar pruebas, lo cual es un delito federal. Robert se había desplomado en su silla, completamente derrotado. Pero durante mi investigación sobre el señor Al-Rashid, continuó Victor, encontré algo interesante. Su madre, Laila Al-Rashid, ha trabajado como limpiadora en este edificio durante 6 años, y hace 2 meses fue testigo del señor Whitmore transfiriendo datos manualmente a altas horas de la noche, comportamiento que le mencionó casualmente a su hijo. Victor miró directamente a Robert. ¿Nunca te diste cuenta de que la mujer invisible que limpiaba tu oficina todas las noches tenía un hijo en el MIT estudiando ciberseguridad? ¿Nunca imaginaste que tu arrogancia al creer que los trabajadores inferiores eran irrelevantes sería tu propia perdición? La ironía era tan perfecta, tan devastadoramente poética, que incluso David Whitmore se permitió una sonrisa amarga. Entonces, finalmente habló Marcus Chen. Repasemos. Robert Whitmore está siendo acusado formalmente de espionaje corporativo, lavado de dinero internacional, fraude fiscal, discriminación sistemática en procesos de selección, intento de fabricar pruebas contra un testigo y obstrucción de la justicia. ¿Correcto? Correcto, confirmó Karim. Y tengo documentación completa de cada acusación, incluidas copias de seguridad en servidores seguros y copias con mi abogado. Padre, intentó Robert por última vez, con la voz quebrada. Por favor, no puedo que... David se puso de pie y por primera vez en su vida,
Robert vio un desprecio genuino en los ojos de su padre. ¿Protegerte de las consecuencias de tus acciones? ¿Destruir la empresa que construí para salvar a un hijo que vendió nuestra integridad por un dinero que ni siquiera necesitaba? David se volvió hacia Marco. Llame a la policía y luego a nuestros abogados. Robert Whitmore ya no es vicepresidente de esta empresa. De hecho, Robert Whitmore ya no tiene ninguna asociación con Tech Vision Inc. Papá, no. Robert intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Todo lo que hice fue por negocios, por familia. Lo hiciste por TI, interrumpió David, y en el proceso, humilló a personas inocentes, discriminó talentos excepcionales y manchó el nombre que me tomó 40 años construir. Los guardias de seguridad entraron a la habitación, pero esta vez no hubo confusión sobre quién debía ser escoltado. Mientras sacaban a Robert, más allá de los pasillos donde los empleados observaban con expresiones de asombro, Karim se sentó tranquilamente. No había triunfo en su rostro ni satisfacción cruel, esa misma serenidad que había mantenido durante todo el proceso. Lord Al-Rashid se acercó finalmente a David después de que Robert se hubo ido. Tenías planeada esta venganza desde el principio, ¿no? No es venganza, corrigió Karim suavemente. Justicia. Hay una diferencia. La venganza es personal, la justicia es sistemática. No lo hice solo por mí mismo. Lo hice por los 127 solicitantes calificados que fueron rechazados, por la información del cliente que se vio comprometida, por la integridad que esta empresa debe representar. David observó al joven durante un largo momento. Sabes que esto se hará público. Los medios de comunicación se divertirán con esto. Lo sé, respondió Karim, y espero que se haga público, porque empresas como Tech Vision necesitan entender que la discriminación tiene consecuencias, que la arrogancia tiene límites, que las personas invisibles, limpiadores, inmigrantes, minorías, son mucho más poderosas de lo que aquellos que los desprecian jamás podrían imaginar. Marcus Chen se acercó y extendió la mano. Bienvenido a Tech Vision Inc., señor Al-Rashid, esta vez oficialmente, y no como consultor, sino como nuestro nuevo director de ciberseguridad, si todavía quiere el trabajo, por supuesto. Karim estrechó la mano ofrecida y finalmente permitió una pequeña sonrisa. Lo aceptaré, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero autoridad total para revisar y reformar todos los procesos de contratación, con un enfoque específico en eliminar sesgos sistémicos. Y quiero que mi madre sea reconocida oficialmente como una empleada valiosa de esta empresa, con los beneficios y el respeto que siempre mereció pero que nunca recibió. David y Marcus intercambiaron miradas. Sí, dijo David, ambas condiciones. Cuando Karim salió de esa sala de reuniones, la misma donde había sido humillado y burlado hace unos días, pasó junto a Laila, su madre, que estaba limpiando el pasillo. Ella lo miró con orgullo brillando en sus ojos cansados. Habibi, susurró en árabe. Hiciste lo correcto. Aprendí de los mejores, respondió él, también en árabe, abrazándola brevemente antes de seguir caminando. Y allí, en ese brillante corredor corporativo, la verdadera revolución apenas comenzaba, porque Robert Whitmore no fue un caso aislado, fue un síntoma de una enfermedad mucho mayor. Y Karim Al-Rashid, el joven inmigrante que se atrevió a desafiar el sistema, estaba a punto de demostrar que transformar ese sistema no solo era posible, sino absolutamente necesario. 6 meses después de la reunión que lo cambió todo, Tech Vision Inc. se había convertido en un ejemplo completamente diferente en la industria tecnológica, no solo por sobrevivir al escándalo de espionaje corporativo que dominó los titulares durante semanas, sino por abrazar una transformación genuina que nadie esperaba. Karim Al-Rashid, ahora oficialmente director de ciberseguridad y diversidad corporativa, un título híbrido creado específicamente para él, recorrió los pasillos que alguna vez limpió de manera invisible a los ojos de los ejecutivos, pero ahora las cosas eran radicalmente diferentes. Buenos días, señor Al-Rashid, saludó Michelle Rodríguez, una de las 10 nuevas contrataciones que Karim había aprobado personalmente en los últimos meses, una brillante ingeniera de origen puertorriqueño que había sido rechazada 3 veces por Tech Vision en los años anteriores, por no encajar en la cultura de la empresa. Michelle, ¿cuántas veces tengo que pedirte que me llames Karim? Respondió con una sonrisa genuina. ¿Cómo va el proyecto criptográfico? Concluyendo, y honestamente, si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que lideraría un proyecto de $5 millones aquí, habría dicho que estaban locos. Esa no fue solo la historia de Michelle, fue la historia de decenas de profesionales excepcionales que finalmente tuvieron la oportunidad de demostrar su valía sin ser juzgados por el color de su piel, acento, origen o apellido.
David Whitmore, que ahora tiene 72 años y está oficialmente jubilado, había transferido el control total de la empresa a una junta diversa. Su último encuentro público como fundador había sido una confesión pública de fallas sistémicas que permitieron la discriminación durante años. Fue doloroso, honesto y necesario. Construí una empresa de tecnología innovadora, había dicho durante esa histórica conferencia de prensa, pero no logré construir una cultura que reflejara los valores que decía defender. Permitir que mi hijo operara con impunidad fue mi mayor fracaso como líder y como padre. Marcus Chen asumió el cargo de director ejecutivo y Jennifer Hayes fue ascendida a vicepresidenta de Recursos Humanos y Cultura Corporativa. Juntos implementaron políticas radicales, entrevistas a ciegas en las que se eliminaban nombres y fotografías de los currículums, paneles de contratación diversos obligatorios, auditorías trimestrales de equidad salarial y quizás el más revolucionario, un programa que contrataba a familiares de empleados de servicios generales para puestos corporativos cuando demostraban sus calificaciones. Fue a través de este programa que Laila Al-Rashid, la madre de Karim, dejó de ser invisible. TechVision no solo reconoció sus 6 años de servicio como limpiadora, sino que también financió su capacitación en gestión de instalaciones. Hoy dirigió todo el equipo de servicios generales del edificio, con el salario, los beneficios y el respeto que siempre mereció. Habibi, Laila encontró a Karim en el pasillo, cargando una tableta y ya sin uniforme de señora de la limpieza, pero ropa profesional adecuada para su nuevo puesto. Necesito su aprobación para este presupuesto para nuevos equipos de limpieza ergonómicos. Nuestra gente merece trabajar con dignidad. Aprobado, respondió Karim después de revisarlo rápidamente. Mamá, estás transformando no solo la forma en que tratamos a nuestro personal, sino también estableciendo estándares que otras empresas están empezando a seguir. Y era verdad, la historia de TechVision se había extendido por toda la industria. Otras empresas han comenzado a implementar reformas similares, algunas por convicción genuina, otras simplemente para evitar convertirse en el próximo caso viral de discriminación corporativa. Pero independientemente de la motivación, se estaban produciendo cambios. Mientras tanto, en una modesta casa de un lejano suburbio, Robert Whitmore vivía una realidad completamente diferente. Sus bienes habían sido congelados durante la investigación penal. Sus cuentas extraterritoriales fueron expuestas y confiscadas. 3 bufetes de abogados diferentes lo abandonaron cuando se dieron cuenta de que defenderlo sería un suicidio profesional. El juicio fue rápido y devastador. Espionaje corporativo, lavado de dinero, fraude fiscal, discriminación sistemática en procesos de contratación, obstrucción a la justicia. La sentencia, 15 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir al menos 10 años. Pero quizás peor que la prisión, fue la destrucción total de su reputación. Cada artículo difamatorio que había colocado sobre Karim fue refutado sistemáticamente por Victor Reeves, el investigador que cambió de bando. Los periodistas de investigación descubrieron docenas de otras historias, candidatos calificados rechazados por parcialidad, empleados de minorías ignorados sistemáticamente para ascensos, comentarios racistas en correos electrónicos privados. El nombre Whitmore, que durante 40 años representó innovación y éxito, era ahora sinónimo de todo lo que estaba mal en la cultura corporativa estadounidense. Las universidades han eliminado su nombre de los edificios. Los premios que había recibido fueron revocados. Los amigos durante décadas se alejaron. Durante el juicio, cuando tuvo la oportunidad de hacer su declaración final, Robert intentó por última vez justificar sus acciones. Solo estaba protegiendo los estándares de la empresa que construyó mi padre, murmuró, luciendo como si hubiera envejecido 20 años en 6 meses. El juez no se mostró comprensivo. Señor Whitmore, usted no estaba protegiendo los estándares, estaba perpetuando prejuicios, y en el proceso, destruyó no solo la reputación de la empresa de su padre, sino que también empañó el legado que él pasó toda su vida construyendo. Jennifer Hayes, al presenciar el veredicto en la sala del tribunal, sintió una compleja mezcla de emociones. Ella había sido cómplice del silencio durante años, pero ahora estaba haciendo las paces activamente, utilizando su puesto para garantizar que la próxima generación de empleados de TechVision nunca se enfrentara a lo que hizo Karim. La culpa puede ser paralizante o transformadora, explicó durante una entrevista con la revista Forbes sobre la renovación de TechVision. Elegí la transformación,
Cada día me despierto sabiendo que tengo la responsabilidad de hacerlo mejor que en el pasado. El artículo de Forbes, con Karim en la portada y titulado "El hombre que hackeó los prejuicios corporativos", se convirtió en uno de los más leídos del año. Siguieron otras publicaciones, charla TED, conferencias en universidades, invitaciones para consultar en otras empresas, pero Karim rechazó la mayoría. No lo hice por la fama, le explicó a Marcus durante una reunión. Lo hice porque era lo correcto, y ahora mi trabajo es asegurarme de que el cambio aquí sea sostenible, no solo las relaciones públicas. Y se lo tomó en serio. Cada mes, Karim revisaba personalmente los datos sobre diversidad, patrones de promoción analizados, denuncias investigadas. Cuando identificó problemas, actuó de inmediato, sin importar el rango de la persona involucrada. Algunas personas piensan que soy demasiado estricto, le comentó a Victor Reeves durante el almuerzo. El ex investigador privado se había convertido en un amigo íntimo, impresionado por la integridad que Karim mantenía incluso en una posición de poder. Dicen que convertía a TechVision en la policía de la diversidad. ¿Y qué respondes? Víctor preguntó. Que si fuera cierto, no necesitaríamos a la policía, pero mientras haya gente que piense que el prejuicio es aceptable cuando se expresa cortésmente, sí, seguiré estando alerta. Fue durante uno de estos meses de intenso trabajo que sucedió algo inesperado. David Whitmore, el fundador, solicitó una reunión privada con Karim. Se reunieron en el mismo modesto café donde habían hablado meses atrás. Mi hijo pasará los próximos años en prisión, comenzó David sin rodeos, y ahí es exactamente donde debería estar, pero tengo una pregunta que me mantiene despierto por la noche. ¿Cuál? ¿Me perdonas? ¿Por crear un ambiente donde personas como mi hijo pudieran prosperar haciendo cosas terribles? Karim se quedó en silencio por un largo momento, considerando cuidadosamente sus palabras. Señor Whitmore, el perdón no es algo que pueda dar o negar. No se trata de usted ni de su hijo. Se trata de las 127 personas calificadas que fueron rechazadas, los clientes cuyos datos se vendieron, los trabajadores como mi madre, que han sido invisibles durante años. Entonces no hay perdón, murmuró David. Yo no dije eso, corrigió Karim suavemente. Dijiste que el perdón no es el punto, la acción es el punto. Usaste tu posición para forzar un cambio real, no solo discursos bonitos. Donaste millones a programas de inclusión, testificaste contra tu propio hijo. Esto no borra el pasado, sino que construye un futuro diferente, y tal vez eso sea más valioso que el perdón. David asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos cansados. Gracias por ser honesto. Mientras Karim regresaba a su coche después de esa conversación, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Señor Al-Rashid, mi nombre es James Patterson. Fui uno de los 127 candidatos rechazados por TechVision hace 3 años. Leí sobre los cambios en la empresa y, bueno, me preguntaba si todavía sería posible reconsiderar mi candidatura. Karim sonrió. Envía tu currículum actualizado. Te garantizo que esta vez recibirás una evaluación justa, basada únicamente en el mérito. Esa no fue la única llamada. En los meses siguientes, regresaron decenas de candidatos previamente rechazados. Algunos fueron contratados, otros no cumplieron con las necesidades actuales de la empresa, pero recibieron comentarios genuinos y conexiones con otras oportunidades en la industria. TechVision no se volvió perfecta, aún surgieron problemas, pero ahora existían mecanismos reales para abordarlos, y una cultura en la que los empleados se sentían seguros para denunciar injusticias, sin temor a represalias. Una soleada tarde de viernes, exactamente un año después de aquella entrevista que lo cambió todo, Karim se encontraba en su despacho, con una vista panorámica de la ciudad, muy distinta a la sala de entrevistas donde todo empezó, cuando recibió una visita inesperada. Era un joven de 22 años, recién graduado, vestía una camisa sencilla y portaba una cartera gastada. Señor Al-Rashid, soy Miguel Hernández. He venido a una entrevista para un puesto de desarrollador junior. Encantado de conocerte, Miguel. Karim le tendió la mano. Siéntate, por favor. Cuéntame tu experiencia. Mientras Miguel explicaba nerviosamente su educación, colegio comunitario, no Ivy League, familia inmigrante, primero en su familia en graduarse, Karim vio reflejos de su propia historia, y sabía que le daría a Miguel exactamente aquello por lo que él mismo había luchado, una oportunidad justa basada en un mérito genuino, porque al final, no se trataba solo de venganza contra Robert Whitmore, nunca lo fue. Se trataba de crear un mundo donde el próximo Karim Al-Rashid, el próximo Miguel Hernández, la próxima Michelle Rodríguez, no necesitaran piratear sistemas,
o exponer la corrupción solo para ser vistos como seres humanos dignos de oportunidades. Se trataba de convertir la humillación en propósito, la injusticia en reforma y el dolor personal en un cambio sistémico que beneficiaría a generaciones. Robert Whitmore se había burlado de un joven inmigrante, sugiriendo adoptarlo si demostraba ser auténtico, pero al final fue Karim quien tomó una causa mucho más grande que él mismo, y al hacerlo, demostró que la mejor venganza no es destruir a aquellos que te hicieron daño, sino construir algo tan significativo que haga que su crueldad sea irrelevante. Porque mientras Robert languidecía en una celda de prisión, definido para siempre por sus peores momentos, Karim al-Rashid estaba redefiniendo lo que significaba ser un líder, lo que significaba una meritocracia genuina y lo que significaba usar el poder no para oprimir, sino para elevar. Y quizás esta sea la lección más poderosa de todas, que cuando alguien intenta menospreciarte por tu origen, color, acento o apellido, tienes dos opciones. Puedes permitir que esa humillación te defina, o puedes usarla como combustible para construir algo tan extraordinario que reescriba todas las reglas del juego. Karim eligió la segunda opción, y en el proceso, no solo consiguió justicia para él, sino que abrió las puertas a miles de personas que vendrían después de él. Si esta historia de prejuicio transformado en propósito, de humillación convertida en revolución, te tocó algo, no olvides suscribirte al canal, porque la verdadera victoria no está en hacer sufrir a tus enemigos, sino en construir un legado tan poderoso que haga que sus prejuicios queden completamente obsoletos. Robert Whitmore intentó destruir a Karim al-Rashid, pero sin darse cuenta, acabó creando el catalizador de una transformación que cambió toda una industria. Y esa, al final, es la ironía más deliciosa de todas, que quienes intentan disminuirnos muchas veces terminan siendo responsables de elevarnos a alturas que nunca hubiéramos alcanzado sin esa adversidad inicial. La mejor venganza realmente no es devolver el mal, es lograr el éxito, algo que tus opresores nunca podrían imaginar, y luego usar ese éxito para asegurar que nadie más tenga que sufrir lo que tú hiciste.